Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Venimos ante ti, Señor, agradecidos y necesitados. Y rogamos tu bendición. Por favor, Señor, dirígenos al meditar en tu palabra. Gracias porque hasta aquí, mi Dios, nos has ayudado y nos has dado el privilegio, Señor, de alabarte. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Yo siempre con mis rituales de preparación. Muy bien. La lectura que hemos hecho, amados hermanos, está en Primera de Corintios, capítulo 2. Como hemos estudiado en la escuela dominical, la iglesia de Corinto, amados hermanos, no es una iglesia fácil. Es una iglesia formada por gente que está acostumbrada a la idolatría y a la inmoralidad. Es una iglesia muy difícil. Se dice que tal vez fue la más difícil que fundó el apóstol Pablo. No porque fueran renuentes en sí, sino porque el modo de vivir de los corintios era un modo de vivir totalmente inmoral. Así estaban acostumbrados. Cuando alguien decía vamos a corintiar, refiriéndose a Corinto, es porque estaban diciendo vamos a fornicar. La palabra corintiar es sinónimo de fornicación, por el grado de inmoralidad. Y bueno, así se fundó la iglesia. Este tipo de gente es la que empezó a llenar la iglesia. ¿Y había problemas? Por supuesto que sí, había demasiados problemas. Problemas de pleitos, celos, envidias. Pero había problemas de que dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo, tanto es así que alguno tiene la mujer de su padre. Había problemas en el matrimonio. Los hermanos iban a los juzgados y se demandaban los unos a los otros. No era una iglesia conocida por el amor, sino por problemas, por dificultades serios. Y el apóstol Pablo tiene que estarles enseñando continuamente lo que es la vida en Jesucristo, la nueva vida en Jesucristo. Y si nosotros vemos 2 de Corintios, entonces vamos a ver una iglesia totalmente diferente. Una iglesia que ahora es alabada, una iglesia que ahora es guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces es cuando yo digo, Señor, si tuviste misericordia para ayudar, para moldear, para formar, para esperar a la iglesia de Corinto, entonces tengo esperanza de que tú, Señor, formes mi vida, moldees mi forma de ser, me hagas obediente. Me gustó una frase que leí. Una persona estaba
con el rostro en tierra y orando, y decía: Señor, convénceme que tus planes son mejores que los míos. Esa expresión me gustó mucho, porque si algo caracteriza a la iglesia de Jesucristo, amados hermanos, es la obra de Dios, es lo que aprendemos de Dios, es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón firmemente. No son conocimientos que van y vienen, sino son convicciones. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Corinto es una iglesia que nació con muchas situaciones humanas, pero que en el Señor aprendió a vivir de manera espiritual. Estas palabras, estas formas de hablar, las utiliza el apóstol en este capítulo 2, capítulo 3, cuando habla acerca de el hombre natural, el hombre común y corriente, pero también habla del hombre carnal y habla del hombre espiritual. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en realidad? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el propósito de Dios al hablarnos? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Y este tema se llama el misterio de la revelación. El misterio de la revelación. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios inspiró a los hombres de Dios, a sus santos profetas, para escribir la palabra de Dios, la que tenemos hoy. Y esa palabra de Dios que está escrita es la que Dios ha dicho siempre. El Señor no cambia. Y lo que Él dijo verbalmente, ahora lo tenemos nosotros por escrito. Pero muchas cosas más ha dicho el Señor y muchas cosas más ha hecho el Señor, de tal manera que el Evangelio dice que si se escribieran todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros. Teológicamente a esto se le conoce como una exageración. Obviamente no es así, pero lo que está diciendo es que hay muchísimo más que el Señor Jesucristo hizo y dijo, pero que lo que tenemos nosotros escrito es exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para que Dios llene nuestro corazón, llene nuestra mente y nuestra vida cambie. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Amados hermanos, dice el Señor que Pablo presenta a Jesucristo en esta escritura con la seguridad de que es el Espíritu de Dios el que habla y transforma los corazones por medio de su palabra. No son los discursos, no son las palabras bonitas, es la palabra de Dios enseñada por el Espíritu Santo. De tal manera que el Señor utiliza las palabras, por ejemplo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene la intención de escuchar a Dios, de buscar a Dios, de poner atención, hágalo, porque es al que Dios le va a ayudar, al que Dios le va a dar el entendimiento, al que Dios le va a permitir el que su vida cambie, porque la persona va a entender, va a comprender lo que la palabra de Dios dice. Por eso, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, el Señor dice que las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Tal vez quisiéramos saberlas, pero no nos es permitido. Pero las que están reveladas, dice el Señor, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, dice Moisés, todas las palabras de esta ley. Lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos revela a través de su palabra, amados hermanos, es para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para eso nos las da, para eso nos las hace entender, para eso nos las hace comprender. De otra manera, dice el mismo Señor, esto es solamente letra muerta. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que se produzca el objetivo deseado. Amados hermanos, dice el Señor Jesucristo, Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De tal manera, amados hermanos, que Dios en su iniciativa, Él vino para presentarse delante del hombre. Nadie sabe quién es Dios. Él se presentó ante Abraham y le dijo, yo soy el que soy. De esta manera le dice a Moisés, le hablarás a los demás de mí. Yo soy, me envió a vosotros. Y amados hermanos, a través de la historia vemos cómo Dios ha tenido contacto con el hombre y nadie conoce a Dios, pero el Hijo sí lo conoce, porque el Padre se reveló al Hijo, pero además dice que el Hijo es el único que puede revelar quién es Dios. En nuestros tiempos nosotros conocemos al Hijo, conocemos que Jesucristo vino, murió, estuvo con nosotros, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero Él nos dejó su palabra. Él formó un grupo de personas a los cuales preparó y capacitó y les dio el poder de Dios para llevar adelante el Evangelio. Y ese Evangelio ha llegado hasta nosotros. Amados hermanos, todo eso lo podemos leer en la palabra de Dios, pero conocer al Padre solamente se puede saber, solamente se puede conocer cuando el Hijo nos lo haya revelado. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Usted sabe qué puede hacer Dios por usted? ¿Usted sabe cuánto lo ama Dios? Todo eso, amados hermanos, debe estar en su mente y en su corazón tan arraigado, porque lo ha entendido, porque lo ha comprendido, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, se lo ha revelado a usted. Lo ha sacado de aquí. El Espíritu de Dios ha tomado eso de la letra muerta, lo ha convertido en letra viva para que entre en su corazón y en usted sea una realidad. Dios el Padre, amados hermanos, es el creador, es el Dios todopoderoso, el que puede hacer que todas las cosas sucedan, el que dice sí y nadie puede decir que no, y el que dice no y nadie puede decir que sí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos conocer a ese Dios tan maravilloso? Al que puede ayudarnos, al que puede sacarnos de cualquier situación, el que puede hacer milagros en nuestra vida y los hace continuamente. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo puedo tener contacto con Él? ¿Cómo puedo tener comunión con Él? Amados hermanos, solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Hijo. Y aquel dice a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es otro aspecto tan maravilloso, amados hermanos, de la palabra de Dios,
que necesitamos nosotros saber y pedirle mucho al Señor que seamos personas aptas para recibir la palabra de Dios. Si somos personas que deseamos ese cambio, si somos personas que deseamos el ser personas que honren a Dios, el ser personas que no pequen, que el ser personas que trabajen, que sirvan a Dios, que compartan a Jesucristo, amados hermanos, necesitamos que Dios vea en nosotros esa aptitud, no solo la actitud, para que el Hijo, para que Jesucristo quiera revelarnos a Dios. ¿Quiénes, amados hermanos, son aptos para recibir la revelación de la palabra de Dios? ¿Quiénes son aptos para recibir la revelación de la palabra de Dios? El apóstol dice que no todos son aptos. Hay personas que se les hace una locura lo que la palabra de Dios dice. Los que tienen mente carnal, los que no creen en Dios, los que no creen en que Jesús puede cambiar las vidas, los corazones, los que no creen que Jesús puede sanar, los que no creen que Jesús puede hacer milagros. Dice el Señor, ese tipo de personas no pueden recibir la revelación de Dios porque su mente no acepta las cosas de Dios. Las cosas de Dios, amados hermanos, dice Pablo, no se pueden discernir carnalmente, porque Dios tiene unos pensamientos totalmente diferentes a los nuestros. Dios tiene unos caminos totalmente diferentes a los nuestros. Pero para que nosotros podamos entender eso, para que nosotros podamos comprender y poder caminar y poder vivir en la paz de Dios y con la paz de Dios, amados hermanos, necesitamos que el Hijo nos revele a ese Dios todopoderoso. Por eso, amados hermanos, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 8, 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice que hay una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para aquellos a quienes se les iba a revelar la palabra de Dios, Dios ha preparado de antemano, amados hermanos, cosas maravillosas que hacen felices a las personas, que hacen que el miedo se vaya, que hacen que el temor se vaya, que hacen que la persona no viva en su humanidad, sino viva en su espíritu, en el espíritu de Dios. Que hacen que las personas confíen en Dios, que hacen que las personas esperen en Dios, que hacen que las personas le crean a Dios. Esos misterios, dice el Señor, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría, esta ciencia espiritual, no la conocieron, dice, ninguno de los príncipes de este siglo. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Si nosotros tuviésemos esa sabiduría de Dios, ese entendimiento espiritual, amados hermanos, si nosotros tuviéramos esa convicción tan maravillosa de parte de Dios, de quién es el Padre, de quién es Dios todopoderoso que creó todos los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, no nos atreveríamos a pecar. No nos atreveríamos a ser orgullosos, ni vanagloriosos, ni mentirosos. Seríamos como aquellos 24 ancianos que se quitan sus coronas, se quitan sus triunfos, se quitan sus méritos y los arrojan a aquel que vive por los siglos de los siglos. Adoran a Dios
y le dan gracias por todo, porque tienen esa convicción, porque han aprendido del Hijo, porque las palabras del Hijo han sido efectivas, han llegado a su mente y han llegado a su corazón. No solo están en los labios, no solo están en la cabeza. Tenemos la palabra de Dios aquí, pero esa palabra de Dios necesita estar en nuestro corazón. Amados hermanos, estas cosas, dice 1 Corintios 2, 9 y 10, estas cosas que los ojos no han visto, que los oídos no han oído, que no han estado en ningún corazón de ningún hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Dios, dice el apóstol, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que se encarga de enseñarnos si nosotros queremos aprender. Es el que se encarga de nosotros si nosotros queremos cambiar. Es el que se encarga de darnos entendimiento si nosotros le pedimos, por favor, Señor, habita en mi corazón. No podemos vivir dobles vidas y decir que conocemos a Dios. No podemos pasar desapercibidos en el mundo y que nadie sepa que somos cristianos y decir que Dios es nuestro Señor. Amados hermanos, es el Espíritu de Dios el que trabaja en nosotros desde antes de conocer a Dios. Él nos revela al Padre, Él nos revela a Jesucristo, Él nos revela la obra maravillosa de salvación. Él es el que constriñe nuestro corazón para darnos cuenta que Jesucristo murió por nosotros y que nosotros merecíamos ir al infierno, pero que Dios nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento, el que nos abre los ojos, amados hermanos, el que abre nuestros oídos. La persona que quiera esto, la persona que desee esto, la persona que anhele esto, cambiar de vida, dice Dios, estas cosas que yo le he dado al Hijo, el Hijo se los puede dar a ustedes. Por eso dice el Señor, les voy a dejar al Espíritu Santo para que los guíe, para que les enseñe, para que les instruya, para que les santifique, para que les purifique, para que hagan en ustedes una obra tan maravillosa que ya no sean como eran antes. Esa iglesia tan conflictiva, esa iglesia tan inmoral, esa iglesia tan peleonera de Corinto, amados hermanos, cambió porque dejaron que el Espíritu de Dios trabajara en ellos, porque le hicieron caso a lo que la palabra de Dios decía. Por eso, amados hermanos, los que aman a Dios son aquellos que han sido escogidos para entender las cosas de Dios. Los demás no pueden. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Los que dicen, Señor, por favor, perdóname mis pecados. Señor, cambia mi vida. Transforma mi corazón. Ayúdame, Señor, a honrarte con mi vida. Dame tu Espíritu Santo. El Señor va trabajando en ellos de tal manera que ellos mismos y por supuesto los demás van viendo cómo el Señor les va transformando de gloria en gloria.
Por eso, amados hermanos, esta revelación ha sido únicamente para los que aman a Dios, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Así dice el Señor. Para los que no aman a Dios, amados hermanos, hablar de las cosas de Dios es una locura. Se molestan, se enojan, no entienden por qué es tan esencial estar juntos como pueblo de Dios. ¿Usted se deleita en la casa de Dios? ¿Le gusta estar con los hijos de Dios? ¿Por qué los cultos de oración siguen vacíos? ¿Por qué? ¿No lo necesita? ¿No le ha dicho nada a Dios con respecto a eso? ¿Usted se porta bien en su casa? ¿Honra a Dios honrando a los demás? ¿Saben que todo eso nos lo enseña la palabra de Dios? Pero si no la entendemos, es porque tal vez el Hijo no nos lo ha revelado. Y entonces hay que ir más para atrás para ver la razón. Tal vez seguimos siendo igual que antes. Tal vez le seguimos diciendo a Dios, pues sí te amo, sí te quiero, pero nada más hasta aquí. No te metas, por favor, con mis decisiones. ¿Ama usted a sus hermanos? ¿A todos? ¿Los respeta? ¿Ora por ellos? ¿Los honra? Los que no aman a Dios, amados hermanos, no pueden entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no se disciernen carnalmente, no son matemáticas, no es 1 más 1 son 2. Se tienen que discernir espiritualmente, porque es el Espíritu de Dios el que nos enseña. ¿No entienden? Porque hay que leer la palabra de Dios. ¿No entienden por qué hay que orar? ¿No entienden por qué hay que asistir a la casa de Dios? ¿No entienden por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que pedir perdón? ¿No entienden por qué hay que sujetarse los unos a los otros y ser obedientes en lo que Dios nos enseña? Seguimos poniendo nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Seguimos escogiendo lo que nos gusta, no lo que nos dicen, no las indicaciones que nos dan, sino lo que yo quiero. Todavía seguimos haciendo algunas cosas. ¿Será que necesitamos que el Señor quite esa venda? ¿Saben ustedes, amados hermanos? En 2 de Corintios capítulo 3, el Señor le habla al pueblo judío y les dice: ¿no es como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Dios no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres, amados hermanos, cuando no hacemos nuestra voluntad, sino cuando decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Somos libres cuando estamos listos y estamos dispuestos y estamos atentos para servirnos los unos a los otros. Somos libres cuando estamos contentos porque estamos juntos alabando a Dios. Cuando hacemos labor de compartir la palabra de Dios con alguien, es el Espíritu de Dios el que nos ha enseñado. No es porque querramos, tiempo tal vez no tengamos, pero el Señor nos dice: yo te doy el tiempo. Recursos tal vez no tengamos, pero el Señor dice: yo te los doy. Pero el Señor nos enseña que en nuestro corazón debe haber amor para ir. Amados hermanos, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, en su versículo 12, el Señor dice que nosotros, los que hemos recibido la revelación de Dios por el Espíritu Santo, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios le ha concedido el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Dios le ha concedido el privilegio de ser una persona salva por la sangre de Jesucristo. Dios le ha permitido el privilegio, amados hermanos, de ser una persona llena del Espíritu Santo. Dios le ha permitido el privilegio de ser una persona que recibe las bendiciones de Dios, que sus oraciones sean escuchadas, que reciba la protección de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, un espíritu negativo, un espíritu miedoso, un espíritu lleno de temor. Nosotros no lo hemos recibido. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, que nos da valentía, que nos da poder. Bendito sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios, amados hermanos, es una persona que no acomoda lo carnal a lo espiritual. No acomoda lo que dice el mundo para ver si es posible o no. Para Dios no hay nada imposible. Y no quiere decir que todo lo que nosotros digamos o querramos va a suceder, sino que para Dios no hay nada imposible. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. No la entendemos, pero la aceptamos. Y le damos a Él la honra y la gloria. Pero nosotros, amados hermanos, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Lo que nos da la palabra de Dios la volvemos a dar, porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque hemos entendido, amados hermanos, porque hemos comprendido, porque esta revelación de Dios ha llegado a nuestro corazón y nos gozamos en ella. Nos gozamos en hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor es el que renueva nuestras fuerzas. El Señor es el que ve por nosotros. Y si usted tiene que dejar trabajo, el Señor le da el trabajo necesario. Si usted tiene que dejarlo para servir a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esta es la vida normal del Hijo de Dios. Vivir con la sabiduría de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, significa en poner en primer lugar lo que Cristo pone en primer lugar. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, y ser obedientes. Pedirle al Señor que nos ayude para obedecer. ¿Conoce usted lo que la palabra de Dios le enseña?
¿Está usted dejando que el Espíritu Santo de Dios lo guíe para vivirla? Esas son las preguntas que quiero hacerle hoy y que son la invitación para que oremos juntos. Yo necesito mucho del Señor, mucho, mucho. Que el Señor me siga ayudando, que el Señor me siga bendiciendo, que el Señor me siga enseñando, que siga transformando mi vida, mi corazón. Que yo le sirva con todo mi corazón, que le dé lo mejor de mí, lo que Él me ha dado. Él lo merece. ¿Usted lo necesita? Bendito sea el nombre del Señor. Con el entendimiento de lo que el Señor nos enseña, vienen muchas bendiciones más. Viene el confiar en Dios, viene el esperar en Dios, viene el creer en Dios, el decir: Señor, gracias. No se detenga. No venimos a un lugar, venimos a la presencia de Dios, a encontrarnos con Él de manera especial. Ese es el simbolismo del altar. Es doblegar nuestro corazón, es decir: sí, Señor, aquí estoy. Señor, te damos gracias. Nosotros, Señor, ¿qué podemos hacer? Si tú eres todo. Nosotros somos personas por las cuales Cristo murió. Somos personas tan bendecidas, Señor, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Gracias. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Que llenes nuestros corazones de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, comprender lo que nos vas enseñando. De tal manera, Padre, que yo pueda, Señor, vivirla, deleitarme en ella, atesorarla en mi corazón, donde quiera que esté. Te alabamos, Padre. Tú puedes hacer eso. Señor, ¿quieres hacerlo con nosotros? Tu palabra dice que tú, Señor, se lo diste a tu Hijo y que el Hijo se lo da a quien Él quiera. Señor Jesús, ¿quieres hacerlo con nosotros? ¿Quieres revelarnos tu palabra? ¿Quieres darnos entendimiento, Señor, conforme a tu palabra? Señor, la necesitamos. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas, que nuestros pensamientos te agraden. Queremos, Señor, que nuestra forma de vivir te bendiga, Señor. Danos, Señor, una nueva razón de vivir. Cambia, Señor, transforma nuestra forma de entender las cosas.
Ayúdanos a darte lo que tú mereces. Ayúdanos a entender eso, que tú mereces lo mejor siempre, lo mejor, lo excelente. Señor, perdónanos si te hemos dado lo que sobra, si hemos sido, como dicen por ahí, pichicatos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro amor, con nuestro servicio. Tú mereces lo mejor. Ayúdanos a entender eso, por favor, a buscarte de todo corazón. Transforma nuestra vida. Ayúdanos a ser ejemplo de donde estamos, donde vivimos, con nuestros vecinos, de la iglesia. Ayúdanos, Padre, que seamos personas que sean reconocidas por amarte, por servirte, por estar dispuestos, porque nos has hecho entender eso. Señor, gracias. Ayúdanos a honrarte, a darte siempre, Señor, la honra y la gloria. Cambia nuestra vida, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Te lo suplicamos. Bendice la vida de mis hermanos, de toda la iglesia, de los presentes y ausentes. Todos te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.